Época del terrorismo en el Perú. Presentado por María Fernanda Rodríguez Barreda, Irina Elizabeth Mancilla Muñoz. Hola, yo soy Camila Lisa. Eva Infante. Dayana Uga. Buenas tardes, mi nombre es Isabel Alcázar y voy a dar introducción a lo que viene a ser el tema a tratar, que viene a ser el terrorismo. Durante las décadas de 1980 y 1990, Perú vivió uno de los periodos más oscuros y aterradores de su historia, el terrorismo del Sendero Luminoso. Este grupo guerrillero, liderado por Abimael Guzmán, sembró el caos y el miedo en todo el país, a su afán de derrocar el gobierno y establecer un régimen comunista. Sus tácticas brutales, que incluían asesinatos selectivos, bombardeos y emboscadas, dejaron una estela de violencia y miseria en las comunidades que fueron testigos de sus acciones. Los temas que escogimos son los años 80, Sendero Luminoso y el declive de grupos subversivos. Escogimos estos temas debido a que cada uno habla del terrorismo con algo en común: la desigualdad y discriminación hacia las personas que no eran de la capital. En la clase en la cual tocamos el tema de los años 80, hablamos de cómo el Perú, bajo el mandato del presidente en ese momento, Alan García, aplicó el programa heterodoxo que pretendía estar alejado de la receta del Fondo Monetario Internacional, suceso que pasó antes del terrorismo. En la clase de la lucha contra la subversión, Sendero Luminoso y el MRTA inició la violencia. Había discriminación por parte del Estado al pueblo y Sendero Luminoso se suponía que iba a protegerlos, sin embargo, hizo todo lo contrario, llevando al Perú a tener uno de sus peores años. Y por último, el gobierno de Fujimori, el declive del terrorismo, ya que el 12 de septiembre de 1992 se captura a Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso, mediante la Operación Victoria. Y con eso se entendía que la derrota de este partido comunista se aproximaba y mejores tiempos se venían para el país. En el caso del MRTA, en 1996 tomaron por asalto la residencia del embajador de Japón, la cual duró 4 meses y se resolvió con la operación Chavín de Huántar. Causas. El terrorismo en el Perú fue ocasionado por una diversa cantidad de razones. Para empezar, durante el segundo gobierno de Belaúnde, al iniciar los cambios hacia un sistema ortodoxo tras haber superado el último militarismo, hubieron varias inconsistencias. Esto es debido a que, como el presidente deseaba evitar levantamientos, estuvo apelando mucho a lo que decía el pueblo, creándose así contradicciones entre sus mandatos. Esta mala gestión dio lugar a un montón de malas decisiones, y una de ellas fue, al final, que a largo plazo el sistema de distribución de riquezas no fuera el más eficiente. Adicionalmente, en el contexto mundial, la revolución cubana había sido exitosa y el comunismo internacional se vio fragmentado. Esto hizo ruido en nuestro país y ocasionó que surgieran partidos comunistas con ideologías distintas, una de ellas siendo la que ahora conocemos como el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. A su vez, también podemos decir, en general, añadir la discriminación en el Perú hacia la gente que emigraba a Lima desde otras provincias, quienes incluso tras haber sido víctimas del terrorismo, terminaron uniéndose al movimiento debido a que el Estado seguía tratándolos negativamente. Consecuencias. Los terroristas, tanto del Sendero Luminoso como del MRTA, asesinaron aproximadamente a 25.000 inocentes y causaron pérdidas al país alrededor de 26.000 millones de dólares. El Estado no actuó en forma oportuna frente al crecimiento del terrorismo, porque no estuvo preparado para afrontar esta situación. Producto del terrorismo, el pueblo andino migra a la ciudad, generando fenómenos como las invasiones, el desempleo, etc. La cantidad de víctimas fue devastadora y la mayoría de ellas eran campesinos. El pueblo empezó a desconfiar de las autoridades, ya que ellas pensaban que amenazar a las personas era una buena estrategia. En las presentes entrevistas tendremos la oportunidad de escuchar de primera mano las experiencias de la víctima del Sendero Luminoso. Primera es, ¿cuáles fueron los desafíos que enfrentó a causa del terrorismo? Los desafíos que yo tuve en aquella época, estoy hablando del 90 al 97 aproximadamente, tuve 2 enfrentamientos, uno en el distrito de Guaylías y otro en el centro poblado Boltivoy. Es una guerra no convencional porque no sabemos quién es el enemigo. ¿Alguna anécdota o algo que lo marcó en aquella época del terrorismo? Sí,
Sí, tuve una anécdota cuando tuvimos en el segundo enfrentamiento, cuando nosotros peinábamos la zona entre los soldaditos y la policía, con el fin de recoger los armamentos de los terroristas caídos. En lo que estábamos caminando, un terrorista disparó contra un soldadito y cayó, ¿no? Lo mató al seco, ¿no? Y en eso yo fui y lo rematé metiendo una caserina de contra ese delincuente, ¿no? Contra ese terrorismo. ¿Cómo describirían su experiencia como víctimas del Sendero Luminoso y cómo ha afectado su vida después de los acontecimientos? Bueno, fueron momentos muy difíciles. Yo lo he vivido muy de cerca, ya que he vivido en el centro de Lima. He estado, por así decirlo, muy cerca. En persona he visto atentados, he visto fallecidos. Es algo trágico que nadie quiere que vuelva uno a vivir, ni nuestros hijos, ni en el futuro. Y sí, pues he visto enfrentamiento. Felizmente en la casa donde vivíamos, en un momento yo no estuve. Felizmente mis padres se salvaron, gracias a Dios, en un atentado en la prefectura de Lima, lo que mucho más antes era el sexto, ¿no? Y ahí hubo un atentado. Mucho más allá también lo que era en la embajada de Estados Unidos. Muy feo, o sea, el estar tiempo sin luz, las detonaciones, las noticias, ¿no? Los fallecidos, no solamente en Lima, sino Ayacucho, que era muy sonado, los atentados, los muertos, ¿no? No tanto los mismos terroristas, sino también la policía, ¿no? La gente del pueblo que luchaba contra todo esto. Conclusión. El terrorismo en el Perú fue un periodo de guerra civil entre el Estado y los grupos comunistas que surgieron debido al descontento de la población ante los fracasos de los gobiernos anteriores. En consecuencia, se sufrió una gran pérdida de vidas de compatriotas peruanos. Por un lado, el Estado actuó de manera inadecuada, pues no cumplió con su misión de salvaguardar a la nación. Las poblaciones más afectadas fueron los grupos de las zonas rurales del país. Además, el Estado acusaba falsamente a ciudadanos que no pertenecían a los grupos terroristas y estos terminaron siendo asesinados. Por otro lado, la sociedad también sufrió grandes pérdidas debido a esta guerra civil, pues ocurrían constantes ataques a civiles, por ejemplo, secuestros, asesinatos, coches bomba y constantes apagones. Sin embargo, ante los secuestros, los ciudadanos crearon grupos de búsqueda para encontrar a sus familiares desaparecidos. Además, la GEIN, un grupo de policías, logró capturar al líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. Desafortunadamente, las violencias que sufrieron estos grupos de las zonas rurales no fueron consideradas por el país, lo cual reflejó un serio problema de racismo y discriminación hacia estos grupos. Por último, gran parte de la población atribuye la captura de Abimael Guzmán al expresidente Alberto Fujimori, actualmente preso, debido a diversos actos que cometió en contra de los derechos humanos de los peruanos. Sin embargo, los verdaderos héroes fueron los integrantes del grupo policial GEIN, quienes valientemente enfrentaron al líder de Sendero Luminoso. Propuesta de prevención. Ante esto, sabemos que es imposible regresar al pasado y evitar estos terribles hechos, pero lo que sí podemos hacer es plantear soluciones para evitar catastróficos eventos tales como lo fueron el terrorismo y sucesos anteriores. En los años 80 surgieron varios proyectos de descentralización no concretados que pasaron a gobiernos siguientes, y estos retomaron los proyectos con el fin de mejorar la capacidad de respuesta y responsabilidad política del Estado, además de dar una esperanza de igualdad. Sin embargo, estos proyectos fallaron en su misión de descentralizar el país y en consecuencia surgieron grupos terroristas, pues una gran parte de la población se encontraba insatisfecha con la gestión de gobierno. Por ende, planteamos algunas soluciones. En primer lugar, todos debemos aprender a respetar las diferentes ideologías y la necesidad de recurrir a la violencia para expresar nuestras ideas sobre otros sin imponerlas. Otra solución por parte del Estado podría ser la creación de mesas de diálogos con dirigentes regionales para contribuir a lo que se tomen en cuenta los problemas y necesidades de aquellos que se sienten apartados del país. Además, a partir de ello también podría existir una inclusión de parte de la gente de la ciudad. De esta manera, dejando atrás la discriminación entre peruanos. Por otro lado, en el ámbito educativo es importante informar a las nuevas generaciones sobre lo acontecido de manera verídica para prevenir el surgimiento de ideas erróneas en los jóvenes por parte de agrupaciones terroristas, que se esconden en ideologías que vulneran la paz y que además emplean la manipulación para conducirlos de manera voluntaria a su favor.
Por último, la enseñanza de valores debe fortalecerse en el núcleo familiar, en las escuelas y por los medios de comunicación, las cuales tienen una gran influencia en cada ciudadano.